Buenas tardes, mi nombre es Micha Chirinos y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la biología molecular como herramienta en la oncología. Yo realicé diagnóstico molecular justamente en esta área por 4 años, así que les voy a hablar un poco sobre esto. Para los que no conocen nada y más o menos si es que les interesa puedan en algún momento hacer prácticas, qué sé yo, en algún laboratorio relacionado a cáncer, ¿no? O de diagnóstico molecular en general. A ver qué pasó. Ya. Bueno, la biología molecular es multifacética porque tiene diversas aplicaciones. Así, demasiadas. Una de esas aplicaciones es el diagnóstico molecular, pero no solamente es el diagnóstico molecular de cáncer, sino de diversas enfermedades que pueden ser genéticas, enfermedades o producidas por microorganismos, como por ejemplo bacterias, protozoarios, hongos, virus, etc. Por ejemplo, las pruebas moleculares se han hecho famosas, o el diagnóstico molecular se ha hecho famoso por la prueba molecular para detectar al SARS-CoV-2. Antes la gente, tú escuchabas PCR y no sabían de qué estás hablando, qué será PCR, o los que estaban relacionados al ámbito médico lo confundían con proteína C reactiva. Y bueno, en cambio ahora, para poder saber si es que tienes la enfermedad, si tienes la COVID-19, te hacen una detección, un diagnóstico molecular, una prueba molecular para saber, para detectar la presencia de SARS-CoV-2. Y una de esas aplicaciones es, como mencioné, el diagnóstico en cáncer. Y bueno, hay diversas técnicas que se pueden. Hay diversas técnicas de biología molecular que se pueden usar para la detección. Por favor, apaguen sus micrófonos. Hay diversas técnicas de biología molecular que se pueden usar en general para el diagnóstico molecular. Y bueno, en esta presentación yo me voy a enfocar en la parte de cáncer, pero estas técnicas son en general para el diagnóstico molecular y hay muchas más. Yo solamente voy a hablar de PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, ya archiconocida por la prueba molecular para SARS-CoV-2. Voy a hablar sobre PCR en convencional y PCR en tiempo real. Voy a hablar también de HRM, que es High Resolution Melting, de HPLC, que es bueno, HPLC denaturante, y de la secuenciación. Ya. Y bueno, PCR, como ya mencioné, es la reacción en cadena de la polimerasa. Si ustedes están interesados en esta charla, en este tópico, es porque han estado en algún laboratorio o piensan estar en algún laboratorio de biología molecular. Y lo que usualmente van a hacer, una de las primeras técnicas va a ser extraer ADN, extraer ARN y PCR. Bueno, la PCR se basa en una gradiente de temperatura. Consiste en 3 etapas que van a conformar un ciclo. Estas etapas son la denaturación, que vendría a ser, por ejemplo, 94, 95 grados centígrados. Como es una temperatura alta, esa temperatura va a romper los puentes de hidrógeno que unen a ambas cadenas de ADN. Por tanto, las cadenas de ADN se van a separar. Luego está el annealing o hibridación, que es la temperatura específica en la cual los primers que uno ha diseñado se van a anclar a la región que uno quiere amplificar, a lo que va a ser después el amplicón, que más o menos está entre 40, 60 grados centígrados. Y la tercera etapa es la extensión, que se da a 72 grados centígrados, donde la polimerasa lo que hace es extender, es decir, polimerizar, copiar esa región de ADN que uno quiere amplificar. Entonces, estas 3 etapas conforman un ciclo, pero una PCR está hecha por 35 a 45, o... Déjenme un rato que estoy tratando de aceptar a las personas. Perdón. Ya. Pero una PCR está formada por 35 a 45 ciclos. Para poder hacer la PCR, uno prepara una mezcla, un mix de PCR, que está formado por la ADN polimerasa, el buffer de esa polimerasa. Usualmente la polimerasa que uno utiliza es una ADN polimerasa, una TAC polimerasa, aislada de termos acuáticos.
Luego, el buffer de TAC, el cloruro de magnesio, los DNTPs, el ADN, template o ADN blanco, el ADN que se quiere amplificar, los primers forward y reverso, y también agua. Entonces uno mezcla esto y lo coloca en un aparato llamado termociclador. No es la PCR. La PCR es la técnica, el aparato se llama termociclador. Muchos siempre lo confunden. Colocas tu mix de PCR en el termociclador, esperas, no sé, colocas el protocolo que vendría a ser esto que señalo, esperas un par de horas o un poco más, y luego para poder visualizar esos fragmentos hay que hacer un análisis post-PCR, que es correr un gel agarose. Bañas ese gel en bromuro de tidio o CyberSafe para poder, luego lo pones en el transiluminador, se irradia ultravioleta, y así vas a poder ver si es que tu fragmento amplificó o no amplificó, tus fragmentos amplificaron o no amplificaron. Sin embargo, a veces pasa como en esta imagen, que lloramos porque a veces no vemos nuestras benditas bandas en nuestro gel. Y esto se puede deber a diversas cosas, como por ejemplo, poca cantidad de ADN, de repente inhibidores en la PCR, debido a que no hubo una muy buena extracción al inicio. Y entonces tenemos bastantes problemas que se pueden solucionar. Sin embargo, estamos hablando de diagnóstico molecular. En diagnóstico molecular hay kits, y estos kits generalmente utilizan PCR en tiempo real. La PCR en tiempo real también se le llama qPCR, porque es una PCR cuantitativa. Ahora, en la anterior nosotros corríamos un gel en la PCR convencional y solamente veíamos la presencia o ausencia de bandas, que vendría a ser, es algo cualitativo, nada más si está presente o está ausente. Pero en la PCR en tiempo real no es así, sí se hace una cuantificación, y esta cuantificación se puede hacer porque se coloca estándares. La PCR en tiempo real, entonces, es el monitoreo continuo de la acumulación del producto amplificado durante una PCR, basado en la detección y cuantificación de la fluorescencia de una molécula reportera llamada sonda. Entonces, el mix de PCR de una PCR en tiempo real está formado por lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, solamente que le agregamos una sonda, una molécula reportera, una sonda o un fluoróforo. Puede ser una sonda como una sonda Tacman, que es lo que generalmente se utiliza para diagnóstico. Cuando uno hace investigación, generalmente utiliza, por ejemplo, un fluoróforo que se une a cualquier ADN de doble hebra y por tanto es inespecífico, como CyberGreen, Cito9, EvaGreen. Pero cuando uno hace diagnóstico molecular, lo que se usa generalmente, por no decir siempre, son sondas diseñadas específicamente para reconocer una secuencia del amplicón, como las sondas Tacman. Eso aumenta la especificidad de la técnica, de la PCR en tiempo real. Entonces lo que se hace es medir la fluorescencia de esta molécula reportera o sonda a lo largo del ciclaje. Siempre voy a estar haciéndoles esa acotación entre diagnóstico e investigación, porque se usan otros reactivos. Por ejemplo, hay kits, yo les mencioné que hay kits para PCR en tiempo real. Hay kits que solamente tienes que agregarle los primers y el ADN, mientras que hay otros kits que son más específicos, en los cuales ni siquiera tienes que agregarle los primers porque ya tienen. Hay que agregar solamente el ADN. Hay otra vez gente... ya, genial. Y bueno, esta PCR en tiempo real sirve, por ejemplo, para la cuantificación de para virus de ADN generalmente, y la detección, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, etc. Y bueno, una de las variantes es RT-qPCR, o PCR en tiempo real, o sea, PCR cuantitativa con retrotranscripción. Entonces, lo que uno hace es extraer el ARN y ese ARN volverlo cDNA para poder hacer la reacción de PCR en tiempo real.
Este ARN se va a volver CNA gracias a una enzima llamada transcriptasa reversa. Esta técnica se utiliza más que nada para poder cuantificar la expresión génica. Sin embargo, también hay que tener cuidado, así como vemos en el dibujito. Parece gracioso, pero no, chicos. El ARN es muy fastidioso, es muy inestable. Entonces, si trabajamos con diagnóstico molecular, hay que tener también bastante cuidado. Lo que se hace es, se extrae el ARN, se vuelve CNA generalmente el mismo día o el día siguiente. Ya como CNA, que es más estable, lo puedo guardar y hacer las otras pruebas que llegaron primero. Siempre tengan bastante cuidado con el ARN. Y bueno, se puede hacer en 2 pasos, como les acabo de mencionar. Primero se vuelve de ARN a CNA, y luego se trabaja con ese CNA en una PCR en tiempo real y se corre la prueba que se quiera hacer, ¿no? Esos son en 2 pasos, aunque también se puede hacer en un solo paso donde se colocan todos los reactivos y es una PCR recontra larga. Bueno, yo prefiero hacerlo siempre en 2 pasos porque hago ARN, CNA, y luego a ese CNA le corro un housekeeping, un gen constitutivo, que sí o sí tiene que amplificar. Entonces, yo veo que amplifica encima en unos ciclos tempranos, digo, tengo un excelente CNA, ahora sí puedo hacer con confianza mi prueba, mi RT-qPCR. Sin embargo, para mí es lo mejor. Te demorarás un poquito más, pero imagínate, podrías hasta perder un montón de tiempo y reactivos. Así que yo prefiero 2 steps, 2 pasos. Y bueno, uno de los ejemplos de esta cuantificación de la expresión génica por RT-qPCR es justamente lo que se hace en BCR-ABL. No se preocupen que lo vamos a ver a más detalle más tarde. Para hacer una cuantificación de la expresión génica, se hace una cuantificación relativa. Por PCR en tiempo real uno puede hacer una cuantificación absoluta, como por ejemplo se hace para el caso de los virus. Se coloca estándares, como por decir, que sea solamente esta parte de acá. Acuérdense de apagar sus micrófonos, please. Puede ser solamente esta parte de acá. Tienes a tu muestra que quieres amplificar. Tienes a tus estándares, haces una dilución de estándares. Luego obtienes una curva. Y si, por ejemplo, supongamos de que solamente sea esta parte de acá de los amarillos, sea una cuantificación absoluta, yo quiero saber cuánto de este blanco tengo. Si cae entre el estándar de, no sé, de 200 y 300 y cae la mitad, entonces yo debo tener 250 copias de ese virus, por ejemplo. Eso sería una cuantificación absoluta. Pero para expresión génica lo que se hace es hacer una cuantificación relativa, no solamente lo que acabo de mencionarles del blanco, sino también de un housekeeping, un gen constitutivo. Entonces, por ejemplo, a esta misma muestra le pongo los primers de mi blanco, por ejemplo, BCR-ABL, hago esto, obtengo este número de copias. Luego, con esa misma muestra le coloco los primers de mi housekeeping, coloco mis estándares, mi dilución de estándares, también hago la curva, y como es una cuantificación relativa, lo que se va a reportar es la proporción, el ratio, entre el blanco y el housekeeping. Esto es lo que usualmente se reporta en diagnóstico molecular. Sin embargo, cuando uno hace investigación, no es necesario que utilices estándares. Es más, esto también se hace con sondas Tacman. Y en investigación lo puedes hacer también con Cyber. Otra de las técnicas que se utiliza es el HRM, High Resolution Melting. Si alguno de ustedes alguna vez ha hecho PCR en tiempo real, debe haber visto y ha utilizado, por ejemplo, CyberGreen, Cito9, EvaGreen, debe haber visto que luego de la PCR hacen una curva de melting, ¿verdad? Esa curva de melting recibe el nombre de Low Resolution Melting, curva de melting de baja resolución. Esa curva de melting de baja resolución, cualquier termociclador en tiempo real lo puede hacer. Sin embargo, una curva de melting de alta resolución, o sea, un HRM, no lo puede hacer cualquier termociclador.
porque se requiere de un software específico que haga esta medición. ¿Por qué? Porque es, a ver, ¿se acuerdan cómo es la curva de melting? Tiene el mismo protocolo. Por ejemplo, 95 grados, 15 segundos, 60 grados, 15 segundos, 95 grados otra vez, 15 segundos, y tú dirías 15, 15, 15, me durará un minuto. No, no te dura un minuto. Te dura entre 20 y 40 minutos dependiendo de cómo lo hayas programado. ¿Por qué? Porque cada variación de la temperatura, por ejemplo, cada 0.008 grados centígrados a 0.2, la máquina, el termociclador, va midiendo la fluorescencia. Eso hace que sea de alta resolución y por eso es que se demora más. Pero al ser de alta resolución, al demorarse más, es decir, mientras va desde 50, sube, por ejemplo, 0.08 grados centígrados, mide la fluorescencia, sube otro 0.08 grados centígrados, vuelve a medir la fluorescencia, así, hasta que llegue a 95. Esa alta resolución permite que uno pueda identificar SNPs, como podemos observar en este gráfico de acá. Y es lo que se utiliza, por ejemplo, para Carras. Este gráfico es un difference plot, es diferente a lo que se ve en las típicas curvas de melting. Acá se hace una resta de fluorescencias. Y por ejemplo, se pueden ver que los colores tienen curvas totalmente diferentes. Este es un CC, este es un TT y esto es un CT. Imagínense la gran resolución que puede alcanzar para poder permitir incluso la detección de SNPs. Y lo vamos a ver en el caso de Carras y la importancia. Y su importancia. Otra de las técnicas que se utiliza es HPLC denaturante. Chicos, ingresan hasta esta hora. Otra de las técnicas que se utiliza es HPLC denaturante o DHPLC. El HPLC es la cromatografía líquida de alta performance. Es una técnica archiconocida en química. En esta técnica, recordemos que son dos fases las que constituyen la técnica. La fase estacionaria, que es la columna, y la fase móvil, que vendría a ser el solvente, el líquido que va a pasar por la columna para separar a mi muestra en los diferentes analitos que voy a analizar. Valga la redundancia. Usualmente un HPLC tiene una columna, es decir, una fase estacionaria C18. Sin embargo, si se va a aplicar a biología molecular, esta columna es, como por decir, especial, por así decirlo, porque no está hecha de C18, sino que está hecha de trietilamonio. El trietilamonio tiene iones positivos, y ustedes recordarán por conceptos básicos de biología molecular que la carga neta del ADN es, ¿se acuerdan? Negativa, Negativa. por los grupos fosfato, exacto. Entonces, positivo del trietilamonio con negativo de los grupos fosfato se van a atraer. Sin embargo, acuérdense que no solamente estamos hablando de una fase estacionaria, la columna, sino también estamos hablando de la fase móvil, el solvente que va a pasar a separarlos. Esto va a causar que interactúen hidrofóbicamente y por tanto, cuando pasen por el detector del HPLC, formen unos picos con patrones diferentes si es que es wild type avanzado. Chicos, apaguen su micro, please. Es por eso que alguien tiene el micro prendido y se escucha. A ver, no logro ver. Alex, ¿estás por ahí? Por favor, ¿podrías silenciar a la persona que tiene el micro prendido? Dame permiso y yo... Estás como confitrión, puedes hacerlo. Bueno, entonces los diferentes patrones van a determinar si es wild type o si mi muestra es mutante. E incluso con DHPLC también se puede detectar un mismatch, es decir, un cambio de una sola base en fragmentos de 150 a 500 pares de bases. Si ustedes revisan la literatura, van a observar que pueden buscar BRCA DHPLC, que se utiliza, por ejemplo, para BRCA, que es un gen asociado a cáncer de mama y ovario. También para MLH1, MSH2, que son genes del sistema MMR.
asociados a cáncer de colon. Y bueno, y la técnica Gold Standard, la que yo marqué en amarillito, esa es la técnica que sería como que la preferida realmente de usarse, es la técnica que manda, que cuando yo tengo o creo una nueva técnica, la voy a comparar con este Gold Standard. Entonces, si mi nueva técnica X detecta el 95% de los 100 casos que yo detecté con este Gold Standard, tengo el 95% de efectividad. Y ese Gold Standard es la secuenciación. Igual también en secuenciación hay un montón que hablar, pero no, ni una sola conferencia alcanzaría. Vamos a ser bien resumidos. En la secuenciación lo más importante es que se van a usar unos dideoxinucleótidos. Ustedes recordarán, esto es un DNTP, un nucleótido normal. Esta base nitrogenada tiene el extremo 3' OH libre. La polimerasa, cuando ve el extremo 3' OH, dice, te voy a colocar encima otro nucleótido. Otra vez, OH 3' libre, coloco otro nucleótido, y así está. Sin embargo, esta técnica tiene los dideoxinucleótidos. Entonces, en lugar de este hidroxilo, este OH, tiene a este H. Entonces, la polimerasa ya no va a poder colocar a otro nucleótido y termina la reacción. Estos dideoxinucleótidos están marcados anteriormente, o lo primero que se hacía era marcados, por ejemplo, radioactivamente, o también se les puede marcar fluorescentemente, como está aquí en esta figura, en este gráfico. El hecho de que haya dideoxinucleótidos que están marcados radioactivamente o fluorescentemente, que terminan la reacción, hace que se generen fragmentos de diferente largo. Justamente eso se corre por electroforesis capilar, y recuerden que la electroforesis también se para por largo. De esta forma se conoce la secuencia y se observa en estos gráficos que se llaman electroferogramas. Yo les iba a mostrar un poco más, pero de ahí me di cuenta que si no, mi presentación iba a durar más de 1 hora, así que no les muestro una parte de lo que iba a hablar de una investigación que hice en cáncer de mama, pero puede ser para otra próxima charla. Y bueno, una de las, como les mencioné, hay diferentes ahora métodos de secuenciación, diferentes formas de secuenciar, y uno de los que más ha llamado la atención es justamente la secuenciación con el MinION, que es diferente al Minion de los dibujitos, por favor. Este MinION ha llamado la atención porque es un secuenciador de bolsillo. Miren el tamaño que tiene en la mano del investigador. Y esta secuenciación es una tecnología basada en Oxford Nanopores, en nanoporos. Entonces, estas son las porinas modificadas genéticamente. Cada vez que va pasando esto sería el ADN, cada vez que va pasando cada nucleótido, cada base nitrogenada emite una intensidad de corriente en miliamperios característica. Eso hace que se pueda reconocer y se pueda reconstruir la secuencia. A grosso modo, ¿no? Porque implica más cosas, pero bueno. Entonces, ¿cómo es que estas técnicas se usan en el diagnóstico molecular de cáncer? Vamos a ver solamente algunos ejemplos, más que nada por el tiempo. Primero, lo que es leucemia mieloide crónica, LMC. Para LMC, para leucemia mieloide crónica, vamos a ver lo que es BCR-ABL, una translocación. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Que se hacía por RT-qPCR, se hace una cuantificación por RT-qPCR. El BCR-ABL está presente en casi todos los pacientes con leucemia mieloide crónica. En menor proporción está presente en pacientes con leucemia linfocítica aguda, en adultos 25% y en niños 2 a 4%. Es una translocación. Normalmente, en el cromosoma 9 tenemos al gen ABL y en el cromosoma 22 tenemos al BCR, morado, rosado. Sin embargo, en la translocación va a haber como que una combinación. Esto es BCR-ABL.
Y esto es lo que está asociado a, o lo que está presente en pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿para qué sirve el BCR-ABL? Para monitorizar la efectividad de la terapia, para monitorizar la enfermedad mínima residual y como predicción de la progresión de la enfermedad. Y en el caso de LLA, leucemia linfocítica aguda, sirve para seleccionar el tratamiento en pacientes con esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el laboratorio? La biología molecular en diagnóstico es complementaria, no quiere decir que sea la única. Primero, para poder detectar, por ejemplo, algún tipo de leucemia, el paciente ve en el hemograma que tiene un hemograma, ven en los portas, ven que hay, ¿qué pasó acá? En los portas ven que hay una cantidad de blastos, por ejemplo, una alta cantidad de blastos. Entonces luego empiezan a hacer otro tipo de diagnóstico. Van, por ejemplo, a la parte bioquímica, a ver algunos marcadores, si es que están presentes o no. Luego se puede hacer, por ejemplo, citometría de flujo. Luego se hace citogenética, por ejemplo. Citogenética es muy importante para la parte del diagnóstico. Entonces, una vez que ya se diagnosticó al paciente que tiene LMC, leucemia mieloide crónica, lo que se hace es, el médico le va a dar un tratamiento, que en este caso, generalmente el tratamiento de primera línea es el imatinib. Una vez que le da el imatinib, al médico no le importa ver si es que hay presencia de BCR-ABL, sino cuánto se ha disminuido el BCR-ABL con la dosis de imatinib que el médico le está dando. Es por eso que se hace la cuantificación por RT-qPCR. Entonces, si por ejemplo ha disminuido, pero no es lo que se esperaba, se le aumenta la dosis hasta que la dosis sea no detectable, hasta que el BCR-ABL sea no detectable. Cuando el BCR-ABL es no detectable, entonces la dosis que el médico le está dando es la correcta. Y con eso se hace un monitoreo constante, se llama monitorizar la enfermedad mínima residual, que quiere decir que pasa un tiempo y el paciente otra vez se vuelve a hacer el BCR-ABL por RT-qPCR y sigue viendo los niveles no detectables, o sea que está respondiendo al tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que puede hacer que el paciente genere resistencia. Si genera resistencia, se va a notar por RT-qPCR y entonces ya no vas a reportar no detectable, sino vas a reportar una cantidad. El médico va a ver eso y lo primero que va a hacer es aumentar la dosis otra vez. Otra vez se vuelve a hacer cuantificación de BCR-ABL por RT-qPCR. Ve que puede ser que haya bajado y que ya sea no detectable, o puede ser que no pase nada, que siga igual, por más que le aumenta otra vez la dosis y sigue igual el paciente. Entonces el médico manda, por ejemplo, una secuenciación del gen ABL, porque aquí también hay mutaciones puntuales que están asociadas a resistencia o sensibilidad a fármacos. Por ejemplo, lo más probable es que tenga una mutación que te diga que es resistente al imatinib, y lo estás comprobando, porque por más que le aumentes la dosis, no baja los niveles de BCR-ABL. Entonces, sigues viendo en la secuencia de ABL y sale que tiene tal mutación. Esta mutación está asociada a sensibilidad a dasatinib. Es otro. Imatinib era el primero, ahora dasatinib. Entonces el médico le puede dar, por ejemplo, le cambia ahora el medicamento, ya no es imatinib, ahora le da dasatinib y sigue haciendo lo mismo de ir monitorizando cómo es la respuesta del paciente. Sin embargo, también puede ser que este paciente tenga una mutación llamada T315I, y ahí sí no es bueno, porque esa mutación está asociada a una resistencia a todos los medicamentos conocidos, por ejemplo. Ay, no sé por qué se marcó así, qué feo. Bueno, leucemia mieloide aguda, LMA. La LMA es bastante compleja porque tiene varias mutaciones que pueden estar presentes. Algunas pueden ser excluyentes entre sí,
mientras que otras mutaciones pueden presentarse de manera simultánea en el mismo paciente. Justamente lo que se estudia es la combinación de mutaciones, porque esta está asociada estrechamente al pronóstico y al tratamiento de la enfermedad, por lo que es necesario identificar el tipo de mutación que tiene, y no solamente el tipo, sino la combinación de estas mutaciones. Y eso es lo que se conoce como los famosos paneles. Entonces, mientras que en el otro caso, LMC, veías BCR-ABL, amplificó o no amplificó por RT-qPCR y se cuantificaba, aquí son varios genes, varias translocaciones también. Por ejemplo, tenemos a PML-RAR alfa, NPM1, ZPA, dinamita, KRAS, etc. Y actualmente más de 2/3 de los casos con leucemia mieloide aguda se diagnostican sobre base de análisis moleculares, que son los que les acabo de decir, los paneles, en adición a los criterios morfológicos usuales, que es también los que ya les expliqué al inicio. Acá, por ejemplo, tienen una tabla, un gráfico con algunas de estas translocaciones, mutaciones asociadas a los diferentes tipos de LMA. Y ahora vamos a ver lo que es en cáncer de colon. También, nosotros nos vamos a enfocar más que nada en lo que es la mutación en KRAS, pero para eso hay que saber lo que son las proteínas RAS. Las proteínas RAS son cruciales para la transmisión de señales celulares mediadas por factores de crecimiento, citoquinas, señales de adhesión celular, radiación ultravioleta, estrés osmótico, entre otras cosas. Existen 3 tipos de genes RAS que se identifican, por ejemplo, en los sarcomas de Harvey con H, HRAS. En el sarcoma de Kirstein con K, KRAS. Y en neuroblastoma con N, NRAS. Y bueno, por ejemplo, en el caso de KRAS, que es en el que nosotros nos vamos a centrar, este KRAS mayormente se expresa en colon y células linfoides. En este artículo, publicado en The Cancer Genome Atlas, que habla sobre la caracterización molecular comprensiva de cáncer colorectal humano, ellos determinan que la heterogeneidad de las mutaciones en cáncer es inmensa, que en promedio, imagínense, cada tumor tiene entre 1000 a 5000 mutaciones por célula, que los subtipos moleculares de cáncer exceden los fenotipos histopatológicos, que es necesaria la caracterización molecular de las células tumorales. Entonces, justamente de eso es de lo que vamos a hablar, que vendría a ser la terapia personalizada. Aquí, por ejemplo, en ese mismo artículo describen a BRAF. ¿Se acuerdan? En la charla pasada, Andrea Jacome habló sobre BRAF y la mutación B600C, que es justo la que está acá, en pacientes ecuatorianos con melanoma, un tipo de cáncer de piel. Bueno, yo les voy a hablar sobre KRAS. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones potenciales de estos marcadores en cáncer de colon? Primero, la predicción del riesgo del desarrollo de cáncer, predecir la respuesta al tratamiento, vas a ser sensible o resistente al cetuximab, y también identificar blancos terapéuticos. Bueno, no solamente existe como biomarcador de cáncer de colon KRAS, hay otros más, como por ejemplo lo que vendría a ser la pérdida de heterocigosidad, la inestabilidad de microsatélites, mutaciones en genes relacionados al sistema MMR, como MLH1, MSH2, MSH6, relacionados a cáncer hereditario, como APC, MYC, metilación de septina, fosfatidilinoacetolquinasa, que es la PI3 quinasa, y BRAF incluso. Y este gráfico de acá también se los mostró Andrea Jacome cuando hablaba de BRAF. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que se actúa a nivel de factores de crecimiento? Bueno, justamente el medicamento lo que hace es actuar a nivel del receptor de factor de crecimiento epidermal, que es el EGFR. Aquí actúa el medicamento. Porque ¿qué es lo que normalmente pasa? Todos tenemos KRAS, lo que se evalúa es el estado mutacional. Entonces, lo que normalmente pasa es que cuando hay un factor de crecimiento, se activa la señal,
puede ser vía PI3 quinasa AKT-mTOR. El resultado es el crecimiento, proliferación y supervivencia celular. O puede ser vía RAS, donde está acá RAS, RAF, donde está BRAF, MEC, ERK, y lo mismo, crecimiento, proliferación y supervivencia celular. El problema es que si estos están mutados, PI3 quinasa, RAS, RAF o el EGFR, los que son frecuentemente mutados, esta señal va a ser constitutiva, es decir, constante, y por tanto, si es que está mutado, va a ser en la célula cancerígena, no en la célula normal. Si está mutado y la señal es constante, quiere decir que la célula va a tener un crecimiento, una proliferación y una supervivencia celular constante, justamente lo que ocurre en cáncer, y es lo que no se quiere. Este KRAS está asociado a cáncer pancreático en el 72 al 90% de pacientes, en adenocarcinoma de colon en el 32 al 57%, carcinoma tiroideo 30%, leucemia mieloide aguda 35%, carcinoma de pulmón del 15 al 50%. Lo que nosotros vemos es en cáncer colorectal, y lo que se observa es la presencia de mutaciones, porque las mutaciones se correlacionan con la sensibilidad o resistencia al tratamiento con terapias de inhibición de EGFR, de este receptor de factor de crecimiento epidermal, para que no se dé esta señal constitutiva. Y ese medicamento se llama cetuximab. Estas son algunas de las mutaciones en KRAS, varias, pero son mutaciones puntuales. Entonces, igual, como les mencioné, la técnica gold estándar es hacer una secuenciación. El problema es que cuando uno utiliza esto para KRAS, a ver, te llega un taco parafinado. Primero, se hace la biopsia al paciente. Esa biopsia va al patólogo. El patólogo lo que va a hacer es sacar la parte tumoral y decirte, en esta parte que yo te estoy mandando, hay el 70% es tumor. Analízalo por KRAS. Tú extraes el ADN, luego de extraer el ADN haces usualmente una Col-PCR, que es una PCR para enriquecimiento de mutantes, una PCR normal, y haces un HRM para poder determinar si es que es wild type o mutado. Si es wild type, significaría que el paciente es sensible al cetuximab, por tanto, si tú le das, va a responder, es lo que tú quieres. Pero si es mutante, el paciente no va a responder, a menos que tenga una mutación que es el G13D. El G13D lo que hace es, está asociado a que una terapia combinada entre cetuximab y la quimioterapia normal, la radioterapia, funcionan en este paciente, pero si tiene las otras mutaciones, no. Y esto, al ser mutaciones puntuales, es solamente una base la que ha cambiado. Esa base cambia, son SNPs no sinónimos, que quiere decir que cambia también el aminoácido, que era glicina, puede cambiar a alanina, por ejemplo. Y eso causa también el cambio de ese único nucleótido, causa también cambios en la temperatura de melting, porque acuérdense, la guanina se une con la citosina por 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina se une a la timina por 2 puentes de hidrógeno. Ahí hay una disminución, disminución de la temperatura de melting, porque necesitas mayor energía para romper 3 puentes de hidrógeno que para romper 2 puentes de hidrógeno. Justamente ese cambio es el que nos ayuda en poder detectarlo por HRM. Y así es como se ve para el caso de KRAS. Los wild type, que son los sensibles al cetuximab, están arriba. Los mutantes, que son los resistentes al cetuximab, aparecen abajo. Y este es un difference plot que ya les había mencionado, solamente que en este caso está acomodado de otra forma. En el centro, que es con el cual se hace la resta de fluorescencias, están los ADN no relacionados, como por ejemplo, pues yo podría poner mi ADN o ADN de otra cosa. Y si se dan cuenta, al final todo es como leer una bola de cristal, porque van a saber, en lugar de leerte la mano, leerte tu ADN y las mutaciones que puedas tener, si es que eres sensible o resistente a ciertos medicamentos, si es que vas a responder o no a estos medicamentos, a estas terapias, y también a diagnosticarte y a ver cómo es que pueden proceder para ayudarte.
Y bueno, es así que la biología molecular no solo ayuda en el diagnóstico, que se complementa también, como hemos visto, con otras técnicas, sino que también ayuda en el pronóstico de diferentes tipos de cáncer. Muchas gracias. Yo dejo de compartir pantalla y empezamos las preguntas.